Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento, nuestro episodio número 93. Hoy estamos con Mimi Matar desde República Dominicana y mi persona Lorena Pulido desde Canadá. Hoy estaremos conversando sobre el tema el rechazo y las emociones que se desbordan al ser y al sentirse rechazado. Bienvenido Mimi, bienvenidas todas las personas que están hoy acá con nosotros. Hola Lore, qué gusto estar conversando contigo y bueno, qué gusto poder compartir con todos los que se conectan vía Spotify o vía YouTube. Pues sí, qué duro es cuando uno se siente rechazado, ¿no? Qué poderoso es eso. Surgen muchísimas emociones y yo recuerdo cuando tenía como 8 años. Yo soy melliza o morocha, no sé de dónde nos escuchan, con un varón. Y había un primo que iba, nosotros vivíamos en Caracas, Venezuela, y en Caracas, Venezuela, hay una montaña súper alta, muy linda, que se llama el Ávila. Y wow, era bellísima. O sea, y esa montaña se ve desde todas las zonas de Caracas. Y yo recuerdo, Lore, que mi primo le encantaba hacer senderismo. Ujú. Y un día él decidió llevar a los primos más pequeños, porque te estoy hablando de que mi primo tenía 18 años, entonces era como que, wow, el ejemplo para todos, el que uno quería imitar. Entonces él decidió un día ir a hacer senderismo y subir a la montaña, al Ávila, que es tan bellísimo, y llegar a tratar de llegar lo más alto hasta la cúspide, pero él decide que solo se va a llevar a los varones de la familia y a las niñas, que aunque queríamos ir, nos dijo que no porque no íbamos a poder soportar. Wow, Y yo tenía unas ganas enormes, Lore, de irme a esa montaña, primero porque todo lo que uno escucha, segundo porque claro, tú la miras desde lejos y tú dices, yo quiero llegar a esa cima. Y tercero porque es como un ícono, y hay tantas cosas que hacer allá, o sea, y era la aventura, y era ir con los primos, o sea, todo lo que eso significaba. ujú, Y yo me quedé tan triste que ahora pensándolo y contándolo, nunca le he comentado eso a mi primo. Es más, le voy a mandar este episodio para que lo escuche. Y dentro de mí quedó como esa niña que es exploradora, porque así me consideraba yo, que se quedó con las ganas de subir a la montaña y no la dejaron por ser niña. Wow, y fue súper doloroso. Y ahí te puedo decir que sentí muchísimas cosas, o sea, en cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones. Y, y obviamente, claro, de adulta dije, ¿sabes qué? No necesito que nadie me lleve. Y ya hoy claro, en día me encanta hacer mi senderismo, me encanta ir a mi montaña, pero podemos transformar eso, pero podemos quedarnos con la idea de qué duro es que no te incluyan, porque el ser humano tiene una necesidad social de sentirse que pertenece a algo. Ay, que es una necesidad social. Todos nacemos con esa necesidad y realmente cuando sucede algún hecho, alguna acción que nos hace sentir que que no pertenecemos o que somos rechazados, bien sea por el grupo familiar, por el grupo de amigos, por el grupo del trabajo, bien sea inclusive, vamos a lo colectivo, por el grupo del país. Primero te sientes diferente, te sientes que no cabes, te s- y si no tienes una buena autoestima, te sientes que algo malo está pasando en ti o tú no eres suficiente. Entonces, todo eso va generando al final, mucha impotencia, ¿no? Y entonces, además de que eh, todo lo que se va generando emocionalmente, internamente, se va generando una idea de que yo no soy capaz y de que yo nunca voy a encajar en ningún lugar, porque al final, sobre todo si esas experiencias nos pasan de niños, al final de adultos vamos a creer que nunca vamos a encajar en ningún lugar y vamos a estar buscando situaciones que nos recuerden que nunca vamos a encajar en ningún lugar. Entonces, qué importante es reconocer las veces que me he sentido rechazada y eso puede ser, porque eso puede ser hasta arcaico, es decir, podemos empezar desde el momento en que fuimos concebidos, qué tan deseados éramos por mamá o papá. exacto, o incluso el género. Mi mamá Exacto, quería un niño, tuvo niña. ¿No?
Entonces, imagínate. Eso. Y esa información va viajando con nosotros. Mm, Entonces, claro, desde allí vamos formando, como hemos tanto dicho dentro de la escuela reconstructiva, una programación que nos hace creer que esa es nuestra verdad. Ahora, imagínate tú, esa niña que de repente la mamá se le embarazó sin esperarlo y la tuvo, ya viene con una carga de rechazo, pero además imagínate si en el colegio las amiguitas le hacían bullying, o tú eres la gordita, exacto, o en algún momento sintió que la profesora la dejó por fuera porque escogió a otras niñas para una actividad y no para esa. Y entonces, y a ella no la escogieron. Y ahí se va reforzando esa idea del de rechazo. rechazo. Hasta incluso podemos pensar de que llegamos a un hogar que está formado por mamá y papá y de repente papá se va, además de la herida del abandono, o mamá se va, estamos sintiendo el rechazo porque el niño no entiende que las decisiones de los adultos son de los adultos, sino que el niño en su egocentrismo, en su mirar de que todo depende de él, el niño cree y entiende que todo lo que está pasando dentro de la familia y con los padres tiene que ver con él. Exacto. Y ahí de nuevo viene otra tajada que al final lo que influye es en nuestra autoestima. Exacto. Y luego esos padres los sustituimos por los jefes en el trabajo. Exacto. Ah, Entonces pensamos que el jefe no me escogió a mí para esa promoción, sino que escogió a otra persona porque no le caigo bien. No, es que hay otras razones. Pero en ese egocentrismo somos adultos y pensamos todavía como que no, ellos, hay alguna razón por la cual ellos no me escogieron, cuando no es así, es otra, eh, hay algo más atrás que no sabemos. claro, porque detrás del rechazo está no soy la escogida, Ujú. lo que tocas de decir. Yo no soy la escogida. Y es que tenemos que entender que el cerebro, dentro de sus funciones está la búsqueda de pertenencia y de conexión social. Exacto. Entonces, cuando yo siento de esa sensación de que no soy la escogida, el cerebro lo que te está recordando es una especie de dolor social. No, y algo que ya uno conoce desde pequeño. Exacto, Entonces, como desde reforzando pequeño. otra vez, sí, ya sé, el ciclo de la emoción que pienso, que siento y que hago. Y Se otra repite. cosa, Lore, y entonces lo vemos como una amenaza. Exacto. ¿Me explico? Ujú. Porque el cerebro está diciendo, aquí hay un ataque, yo no soy bien vista, yo no soy la escogida, siento el rechazo, y el cerebro obviamente dice, no, aquí hay una amenaza y se prenden entonces todas nuestras alarmas eh, internas que nos hacen creer, además, que el evento, que a lo mejor no es que no me escogieron, yo lo viva amplificado. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Que uno esté quizás más alerta de lo normal, que esté en supervivencia 100%. Y también puede ser que seamos personas complacientes, porque si ya sé, por ejemplo, si tengo una condición y ya yo conozco la condición, entonces yo para poder agradar a mis compañeros de trabajo, tengo que ser complaciente con los demás. Entonces, ¿qué personalidad estoy formando yo para poder pertenecer? Y Correcto. creo que eso es importante de mencionar también, que hasta dónde llegamos para poder no sentir ese rechazo. Claro, porque entonces cuando el niño ve que es rechazado por su forma de ser o por lo que hace, Ujú. ¿qué va a buscar? En su búsqueda de aprobación, de reconocimiento, él va a buscar replegarse a lo que se espera de él. Exacto. Y muchas veces replegarnos a lo que se espera de nosotros es, como acabas de decir tú, ser infieles a nosotros mismos. Mimi, y Entonces, hablando sí, y hablando de infidelidad a nosotros mismos, yo pensaba en, bueno, ¿dónde he sentido yo ese rechazo? Y también lo he pensado en cómo me he rechazado yo misma. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí hace 12 años, tenía que estudiar a, en el college, o sea, en la universidad, tenía que estudiar algo en inglés. Para mí eso fue como algo imposible. Yo decía, ¿cómo yo puedo estudiar inglés una carrera? Y la verdad, yo lo hice, pero la verdad me costó mucho entender. Yo ya me rechazaba a mí misma, diciendo, no, es que yo no puedo. No, es que no voy a poder. ¿Cómo voy a estudiar
una clase completa en inglés. Al final lo hice y dije, wow, qué increíble, sí pude, pero recuerdo ese tiempo donde yo pensaba, no, no voy a poder, no voy a poder. Y cuántas veces entonces uno mismo por rechazarse a uno mismo pierde oportunidades o pierdes la oportunidad de una experiencia nueva, pierdes la oportunidad de una relación, porque ya nos estamos rechazando a nosotros mismos sin haberlo Totalmente, intentado. qué poderoso. Y ahí de nuevo viene ese lenguaje interno, de ese diálogo interno de lo que yo me digo y de qué pienso yo acerca de mí. Exacto. Y eso es bellísimo, inclusive hasta escribirlo, ponerlo en un papel, porque hay una evidencia, es que al final terminamos siendo nuestros propios enemigos, porque entonces, ¿qué pasa? Si yo, como en tu caso, si tú piensas de que tú no lo vas a lograr, de que qué vas a hacer tú estudiando inglés si, por favor, tú no das ni medio, que ojo, también de dónde viene eso que yo pienso de mí, Exactamente, exactamente. Que eso vamos que con el ejemplo que tú estabas diciendo antes, o sea, todo sí tiene relación. todo tiene relación. O sea, si Mm, yo pienso que yo no voy a poder, es porque ese diálogo interno es una creencia que yo tengo de mí, pero ujú, muchas veces esa creencia ni siquiera es por algo que yo he pensado de mí, sino es algo de que una persona de autoridad en su momento me lo dijo y yo le creí a esa persona de autoridad. mm, Y le creí tanto que ya lo hago parte de mí. Entonces yo misma me digo, yo no voy a poder o yo no voy a poder entrar en este grupo que es un círculo de lectura porque, Dios mío, yo no sé nada de literatura. Entonces ya ahí nos estamos minimizando exacto. y tiene mucho que ver con las voces internas que se formaron a su vez por las voces que otra persona nos dijo. Entonces, ¿qué tanto peso le estamos dando a las voces de otras personas a la hora de definirnos a nosotros mismos? Y eso es un punto interesante. A veces no es fácil llegar a ese punto como nosotros siempre lo hablamos del iceberg, ¿no? Una cosa es lo que vemos arriba, si nos imaginamos una imagen del iceberg, lo que vemos arriba es yo diciéndome yo no puedo entrar a la universidad a estudiar en inglés o yo no puedo entrar a este círculo de lectura porque nunca he estudiado literatura. Y eso es lo que vemos del iceberg, pero debajo del iceberg hay tantas cosas que puede ser lo que tocan a decir, que en casa se esperaba una niña o un varón, perdón, y yo fui niña o que mi mamá no me estaba esperando y desde ya me transmitía a mí, estando yo en su barriguita, que no me quería tener, porque puede ser, Sí. aunque después haya cambiado, pero Mm, probablemente en algún momento lo pensaron, como puede ser algún evento dentro del colegio en donde pude haberme sentido rechazado o lo que llamamos hoy el bullying, ¿no? exacto. Y todo eso se va sumando a lo que yo no puedo acceder dentro de mi iceberg, más todo lo que me dijeron que yo no podía hacer. Entonces, de allí sacamos una creencia, que es la que hoy en día como adultos tenemos que desmontar. Entonces, el primer paso, yo creo que tú diste en la clave es la forma en la que yo me hablo y qué pienso yo de mí. Porque si hay rechazo allá afuera es porque hay una parte de mí que tiene vergüenza de mí. Y una de las cosas que a mí me encanta es, tu pasado no te define, no hay nada que te Mm, defina. sí, Solo lo que haces hoy en día contigo puede definir tu futuro, lo que tú haces contigo hoy, lo que tú piensas de ti hoy. Porque en el rechazo salen muchas emociones y entre ellas va a salir la vergüenza y va a salir la culpa. Y tanto la culpa como la vergüenza son dos emociones que no nos llevan a ningún lugar. como la culpa de ser exitoso. Entonces, imagínate estar en una familia donde la normalidad es ser pobre, la normalidad es que siempre te vaya mal, la normalidad es que todo esté siempre mal y que uno de ellos surja y diga, no, le va bien, le va bien en las relaciones, con la pareja, con los hijos, en el trabajo. Y imagínate también cómo se sentirá esa persona decir, qué culpa ser exitoso o qué culpa poder hacer algo que me esté yendo bien. Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta y decir, wow, puede suceder y cómo lo estamos manejando, porque todos nos merecemos ser exitosos, todos nos merecemos lo que tenemos hoy. Pero para eso tenemos que estar pendientes, bueno, cómo es mi pensamiento, cuáles son mis limitaciones y qué estoy haciendo con esos aprendizajes que fueron inculcados en mí desde pequeña.
Yo pienso que aquí es importante saber cómo me estoy relacionando con ese grupo al que quiero pertenecer, porque si me estoy relacionando desde mi niña, Ujú, yo voy a hacer lo que sea por pertenecer. O voy a hacer una pataleta, que pasa mucho, ¿no? Que cuando la gente se siente que es rechazada, puede hacer una tremenda pataleta. Pero si es mi adulta, puedo trabajar en mi autoestima, puedo decir, bueno, realmente, ¿qué se necesita para el círculo de lectura? Leer un libro, me leo el libro, ya está, ujú. y formo Exacto. parte. O como lo hiciste tú, ¿qué se necesita? ¿Saber inglés? Ok, lo sé, me arriesgo. Una de las cosas que hace un adulto es arriesgarse. Y arriesgarse significa asumir las consecuencias de haberme arriesgado. Pero no me quedo en el limbo diciendo, no, nunca lo voy a poder hacer, o O algún resentida, día lo haré, exacto. o algún día Algún lo día lo haré. haré porque siento que no lo puedo hacer. Ujú. Exacto, o resentida porque no me Nunca la aceptaron, hice. exacto, o con la culpa de, como acabas de decir tú, me guardo mis éxitos para no compartirlos por no hacer sentir mal a los otros. Y si usas tu éxito para inspirar a los demás, ¿cómo Mm. se vería eso? ¿Sabes? Entonces, tenemos, el ser humano tiene 95% de su tiempo a su subconsciente dominando sus elecciones y sus decisiones. Y en ese 95% del tiempo estamos en esas emociones, alimentando esas emociones que no nos permiten avanzar. Y emociones que ya conocemos y que son normales en nosotros. Exacto. Entonces, quizás lo ideal sería sentirnos un poquito incómodos y decir, bueno, ¿qué pasa si esta vez hago algo diferente y cambio el pensamiento, cambio la emoción? Y eso me va a ayudar a cambiar la acción. Pero me parece que es importante mencionar que sentirse un poquito a esa discomfort, es no sentirse diferente, ayuda, porque esta es una Sí, emoción que no la conocemos. claro, y seguir adelante a pesar del disconfort, Ujú, seguir adelante. Y yo creo que es importante validar esa sensación de rechazo que pudo haber sentido mi niña, pero que hoy mi adulta no necesariamente tiene que seguir recreando, porque hay algo que se llama sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación es que si el cerebro cree que yo fui rechazada, y me lo creo y me lo alimento todo el tiempo con mis pensamientos y con mis emociones, yo voy a buscar situaciones externamente en donde me vuelva a sentir rechazada. Entonces, que el me novio me comprueben rechaza, eso. o el novio no llegó a tiempo, o la Ajá. amiga no llegó, o en el trabajo me votaron, o siendo exitosa no lo expongo por miedo a ser rechazada por mi propia familia. Entonces, qué importante es reconocer en dónde estoy poniendo mis pensamientos, cuáles son las emociones que estoy alimentando, validar obviamente las que en su momento pudo mi niña sentir, pero hoy en día, porque entonces estamos viviendo de acuerdo a las instancias, los parámetros del pasado, estamos viviendo nuestro presente y nuestro presente no es lo mismo que el pasado y es algo que el cerebro tiene que entender. Y también estamos viviendo de acuerdo a la respuesta de los demás, porque entonces Exacto. para mí es importante qué dice la familia, qué dice la pareja, qué dicen los hijos para las personas que tienen hijos. También eso entonces está definiendo lo que hace la persona. Y lo ideal sería que nos definiéramos a nosotros mismos de acuerdo a lo que sentimos, no a lo que estamos escuchando de los demás. Claro, Lore, porque es que la persona que se sintió rechazada en su infancia es la primera que va a querer ser aprobada y reconocida por todos los demás. Entonces, estamos poniendo el baúl de las monedas de oro en los brazos de los otros en lugar de tenerlo dentro de nosotros mismos. Entonces, la invitación es más bien voltear los ojos hacia adentro, reconoce cuáles son tus fortalezas, observa dónde estás poniendo tu energía y qué es lo que quieres crear en un futuro. Bueno, mejor dicho, qué es lo que quieres crear hoy. Exacto, y tomar estos sentimientos cuando se sienta uno rechazado, decir, bueno, que me da más ánimos o qué hago, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Me da más ánimos o pienso que quizás tengo que adaptarme? Y yo creo que muchas personas lo que hacemos cuando nos rechazan es decir, no, sabes que me da más ganas de seguir hasta lograr el objetivo que tengo. Entonces, esa es otra forma de mirarlo, de decir, bueno, es como una forma de animarte a seguir. Porque además el niño siempre está esperando la mirada de los demás. Sí, El adulto exacto, es no, que es el eso, adulto esa es la cuestión, sí.
Sí, el adulto se mira en el espejo y dice, wow, ya tengo la mirada que es suficiente, que es la que miro en el espejo. Quizás podríamos dar un último mensaje para ya ir cerrando el episodio de hoy. Bueno, yo me quedaría con eso del espejo. Cuando eres capaz de mirarte en el espejo y decir, wow, eres lo que eres y puedes ser mucho más de lo que crees que eres. Es, wow, no hay nadie allá afuera que te haga sentir rechazado porque tú mismo te sientes completo. Y para mí sería, cuando recibimos un no, es un sí, o sea, si lo quieres, es un sí para ti también. Entonces, a seguir por ello y no pararnos por los no que son normales que podemos escuchar allá afuera. Pero si de verdad estamos seguros de quiénes somos, cuánto valemos y de lo que queremos, lo vamos a conseguir. Gracias a todos y nos esperamos en nuestro próximo episodio. Déjenos sus comentarios al respecto y si han tenido experiencias en donde se han sentido rechazados, cómo se han sentido y qué han hecho para de repente validarse y superarlo. Así es, gracias Gracias, a un todos. abrazo.